Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Cici de la Peña, directora en la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Quiero dar la bienvenida a la gente que nos estará viendo hoy y sobre todo agradecer al encuentro virtual de expertas TIC de 5G Américas por propiciar estos espacios de conversación, de diálogo y de diseminación de contenido de lo que está sucediendo alrededor de nuestra región, sobre todo con un enfoque desde el enfoque femenino con expertas TICs en el sector. En esta ocasión yo les voy a hablar del proyecto de Sandbox Regulatorio para Inteligencia Artificial en México. Este proyecto, voy a compartir mi pantalla. Como les comentaba, el día de hoy yo les quiero compartir la experiencia que hemos tenido en relación al proyecto Sandbox Regulatorio para Inteligencia Artificial en México. Este proyecto de Sandbox Regulatorio nace en el marco de las conversaciones de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, una iniciativa multiactor que se generó en el Congreso, en el Senado de la República, en donde se hicieron una serie de mesas de trabajo para política pública, género, educación, tecnología e innovación y ciberseguridad. Y estas mesas prácticamente lo que intentaban era consolidar o identificar, hacer un mapeo del ecosistema digital en México para identificar cuáles eran los retos y las propuestas del ecosistema digital en el camino para formar una agenda de inteligencia artificial en México. Dentro de la mesa de política pública y regulación, los expertos identificaron la necesidad de regular la tecnología de manera adecuada y se concluyó que se debe regular el uso de la tecnología y no la tecnología per se, por lo que entonces encontrar marcos ágiles, marcos normativos ágiles y flexibles que pudieran adaptarse al desarrollo de la tecnología para no inhibir la innovación. En ese componente o en ese sentido, habiendo tenido ese contexto, la Embajada del Reino Unido, uno de los socios de esta Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, financió el proyecto Sandbox Regulatorio para Inteligencia Artificial. Y ese es el proyecto que yo quiero conversarles ahorita. Este proyecto, como ya mencioné, surge de las conversaciones de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial y fue implementado o con la colaboración o con el input muy cercano tanto de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial y los reguladores en materia de competencia, que es la COFESE, el regulador de telecomunicaciones y el regulador de protección de datos personales, la Agencia de Protección de Datos Personales. Con esto en contexto, quiero nada más mencionar brevemente para dar un contexto muy general de qué es la inteligencia artificial vista desde una estructura muy general, cómo está conformada y por qué es importante. Justamente es importante conocer los componentes de esta triada de inteligencia artificial para saber cómo estos marcos regulatorios ágiles y flexibles deben diseñarse de acuerdo a las nuevas innovaciones y a los nuevos desarrollos que vayan emergiendo. Ahora, la triada de la inteligencia artificial se identifican tres componentes principales: los algoritmos, los datos y la infraestructura. Los algoritmos rigen el modo en que los sistemas de aprendizaje automático o machine learning procesan información y toman decisiones. Los datos son este input para disponer de conjuntos mejores datos y con gran amplitud que hay que tomar decisiones para tomar decisiones de política pública y normativas en materia de sesgo, privacidad y ciberseguridad. Y la infraestructura es relacionada en relación a que a medida que los algoritmos se hacen más complejos y los conjuntos de datos más grandes, la capacidad de infraestructura y la potencia de cálculo se vuelve cada vez más relevante. Si bien entonces los datos se corren en estos algoritmos, necesitamos definitivamente de infraestructura necesaria para poder correr estos algoritmos con esta gran base de datos. Por lo general o últimamente, estamos grabando a finales del 2024, estamos en el mes de octubre de 2024, por lo general, hasta el momento muchos componentes de la
regulación o de la narrativa para tratar de entender cómo se podrían establecer normas en relación a los desarrollos de sistemas de inteligencia artificial, están enfocadas ya sea a los datos o a los algoritmos. Y esto es entendible, saber cómo se están, de qué datos se están alimentando y cuál es la privacidad y la identidad digital de las personas de los datos de las personas que están utilizando para alimentar esos datos. Sin embargo, un componente que merece especial atención y que probablemente no ha recibido eh, tanta, tanto análisis, tanta discusión al momento, es el componente de la infraestructura. Sin infraestructura, definitivamente no vamos a poder ni correr los algoritmos, ni generar toda esta base de datos para poder correr los algoritmos que nos den los resultados de estos sistemas de inteligencia artificial. Pero habiendo dicho esto, habiendo establecido cuál es la triada, cuáles son los componentes principales de la inteligencia artificial, algoritmos, datos e infraestructura, yo quiero ahora pasar a explicar qué es un sandbox regulatorio. Un sandbox regulatorio es un espacio, es un entorno de prueba controlado para probar nuevos productos o servicios que utilicen tecnologías emergentes, ofreciendo una flexibilidad en determinado tiempo de determinadas normas, que permita pruebas en vivo y un enfoque de ensayo y error. Eh, Hay tres componentes que me gustaría destacar en lo que es un sandbox regulatorio, que es una innovación responsable, proporcionar un espacio seguro para experimentar con nuevas aplicaciones de tecnologías emergentes bajo supervisión, promoviendo la innovación ética, un aprendizaje normativo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el sandbox prácticamente lo que hace es juntar en una mesa de debate a todos los involucrados con en diferentes disciplinas, multidisciplinario, para que cada uno desde su arista y desde su área de expertise pueda proporcionar o pueda identificar cuáles son los posibles riesgos que pudieran afectar eh, de manera positiva o negativa la implementación de modelos de negocios que utilicen nuevas tecnologías. Entonces, en este caso debemos tener un equipo multidisciplinario que establezca pues, no solamente el desarrollador tecnológico o el implementador de la tecnología, que obviamente sabe cómo funciona esta tecnología, cómo la está aplicando, sino también equipos que visualicen cuál va a ser el impacto en materia de derechos humanos, en materia de género, con componentes éticos, y sobre todo el regulador. Los reguladores no siempre tienen que ser, o más bien no tienen por qué ser expertos en tecnología, pero sí en este componente de aprendizaje normativo va a ser un proceso de aprendizaje para que ellos puedan entender cómo funciona esta tecnología y bajo su conocimiento de las atribuciones regulatorias que ellos tengan, poder poder hacer una arquitectura de cuál es esa normativa que podrán estar experimentando en un tiempo determinado. Y de esta forma también, tanto el desarrollador como los otros actores multidisciplinarios podrán aprender de los componentes o del valor agregado que están proporcionando los otros actores en la mesa. Y por lo tanto, entonces, también vamos a tener un componente de gobernanza basada en pruebas. Las normativas y las regulaciones van a estar basadas en evidencia específica para establecer un marco de gobernanza de inteligencia artificial basado en los resultados concretos de las pruebas realizadas. En el caso de México, para el caso de México, yo ya expliqué por qué se da o cómo se inicia la inquietud para establecer este proyecto sandbox regulatorio, que al final de cuentas, si bien no llegó a ser un sandbox específico para un modelo de negocios, sí fue más bien un proyecto para identificar si en México había las condiciones necesarias o el apetito para establecer un sandbox regulatorio, una nueva forma o una propuesta de un marco regulatorio ágil para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Ya expliqué cómo nace a partir de las mesas de trabajo de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial en el Senado. También por ahí se estudió cuál es el marco
propicio para identificar el apetito y lo que tenemos que ser claros es que México no es ajeno a un sandbox regulatorio. Ya en la ley FinTech que entró en vigor en el 2018, se incluye la figura del sandbox regulatorio. Desafortunadamente, a la fecha, ningún emprendimiento ha podido utilizar esta figura regulatoria eh, por diversas razones, pero lo que quiero decir es que ya México tiene esta figura normativa en el sector tecnológico para el sector FinTech. Ha habido otros intentos de establecer pruebas o desarrollos de análisis que si bien no son un sandbox regulatorio, sí son prototipos de políticas públicas para, en este caso, para datos, y otras opciones que pueden anteceder la implementación de un sandbox. Y en este caso, el proyecto Open Loop en México se llevó a cabo junto con algunas de las empresas tecnológicas y la Agencia de Protección de Datos Personales para hacer pruebas y establecer algunos prototipos de políticas públicas con algunas innovaciones de modelos de negocios. Entonces, por ahí ya también hay un antecedente de espacios de pruebas controlados. Y en este caso también algo importante que hay que señalar es que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, también ha avanzado en un componente que es esencial. Ya comentábamos dentro de la triada cuál es este componente de datos y la necesidad, dado que los datos son eh, la columna vertebral de la inteligencia artificial. Sin una buena cantidad de datos, tú no vas a poder tener buenos resultados de un sistema de inteligencia artificial. Es necesario, el INAI identifica que es necesario la implementación de una política de datos abiertos que otorgue un valor estratégico para generar conocimiento, impulsar la innovación y fomentar la participación de los datos. Es decir, entre más datos abiertos tengamos, mayor oportunidad vamos a tener todos, no solamente las grandes empresas que tengan acceso a una diversidad de datos, sino abrir datos de cualquier sector, en un formato de datos abiertos, nos va a dar la accesibilidad para poder emprender y empezar a desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los hallazgos del proyecto Sandbox Regulatorio? Como yo mencioné antes, este proyecto que surge de la de las conversaciones de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, de las inquietudes para ver cuáles eran los mejores marcos o las mejores approaches para poder empezar a pensar en una regulación de inteligencia artificial en México. Este proyecto se lleva a cabo en conjunto o en colaboración con los reguladores, que en este caso es la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador en telecomunicaciones y el regulador en materia de protección de datos. Los hallazgos de este proyecto se pueden identificar en tres rubros. Las personas consultadas o de los expertos consultados, fueron más de 100 expertos consultados que incluían no solo los reguladores, sino también eh, eh, miembros de la comunidad académica, de la sociedad civil y de la industria privada y de la comunidad técnica también. Identificaron que lo primero que tiene que suceder en México para que se empiece a pensar en la implementación de un sandbox es establecer cuál es esa gobernanza de datos. Es decir, tener muy claro cuáles son las políticas claras sobre datos abiertos, públicos y privados, eh, para poder proveer o para poder asegurar la privacidad y la seguridad de los datos que alimenten los sistemas de inteligencia artificial. Eh, entonces, el acceso, con esto podemos nosotros también asegurar un acceso equitativo a los datos. ¿Y esto qué quiere decir? Un poco lo mencioné hace unos minutos. eh, Tener los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de una gran cantidad de datos. Aquellas compañías que tengan disponibilidad y acceso a datos en gran escala y muy actualizados son aquellos que van a poder seguir desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial, y esto lo único que va a crear es una forma de competencia desleal
para el emprendedurismo latinoamericano, sobre todo en América Latina, donde probablemente no tengamos tantas bases de datos homogenizadas o en formatos de datos abiertos, por lo que el acceso equitativo a los datos es un componente que se señala primordial en el desarrollo de la gobernanza de datos en el país. Hay que contar con la infraestructura tecnológica, yo lo mencionaba al principio, uno de los componentes principales en la triada de la inteligencia artificial es disponer con infraestructura adecuada, como la computación en la nube y los sistemas de almacenamiento, para tener un soporte eficiente de las pruebas de los sistemas de inteligencia artificial que se vayan a desarrollar. Y por supuesto, la energía renovable con lo que esto va a estar operando. Sabemos que los sistemas de inteligencia artificial consumen una gran cantidad de energía. Habrá que identificar o asegurarnos de que sea energía renovable. Y por último, uno de los componentes que se señaló como de mayor importancia es la cooperación y la coordinación eh, entre organismos de manera interna, pero también la cooperación y coordinación institucional. Dado que los sistemas de inteligencia artificial están teniendo un impacto global y ya no hay barreras geográficas, tenemos que identificar que en un proceso de regulación o en el proceso de implementar un sandbox regulatorio, tenemos que tener una especie de homologación de principios éticos con los países aliados o con los países de donde nosotros estemos consumiendo o proveyendo inputs para sistemas de inteligencia artificial. Esta cooperación y coordinación internacional nos otorga también la oportunidad de fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de aquellos países que están en un proceso de desarrollo de su gobernanza y de su industria de AI en un proceso más en desarrollo comparado con aquellas naciones que tienen ya un mayor desarrollo. Y este proyecto de sandbox regulatorio para inteligencia artificial es una prueba de ello, donde también quiero señalar cómo a través de esto, junto con el Open Data Institute, tuvimos una capacitación para los reguladores para identificar cuál es esa gobernanza o cuáles son esos procesos de gobernanza de datos que tendrían que implementarse si México quiere empezar a entender o empezar a implementar modelos de sandbox regulatorios para el sector que sea. Puede ser un sandbox regulatorio para el sector salud, educación, energía, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es esa gobernanza de datos que hay que tener bien identificada, y por lo tanto ahí esta capacitación que tuvimos en colaboración con el Open Data Institute. Quiero señalar que lo que se estableció, o los resultados que se establecieron en el sandbox regulatorio de inteligencia artificial para México, están alineados a los resultados encontrados por la RAM, por el documento de la RAM, del Readiness Assessment Methodology de la UNESCO. Esta evaluación para identificar el estado de la preparación de los países, que ha llevado a la UNESCO en más de 52 países, y que ahora México cuenta ya con eh, con esta evaluación también en el marco de la ANIA, para contar con un marco regulatorio ágil, precisamente alineado a cuáles fueron los objetivos y los resultados del sandbox regulatorio de inteligencia artificial en México, fomentar la innovación a través de espacios controlados, cultivar el aprendizaje continuo entre los actores que están participando de ese modelo, de sandbox regulatorio, y promover la colaboración entre múltiples partes interesadas. Además de, como ya lo mencioné, garantizar la claridad y la armonización de los conceptos que se estén estudiando en este proyecto, en estos espacios de sandbox regulatorio. Como lo mencioné antes, hubo una colaboración también con el Open Data Institute del Reino Unido para identificar cuáles son las recomendaciones que México tiene que llevar a cabo en el proceso de identificar una estructura de gobernanza de datos antes de establecer un sandbox regulatorio.
Las conclusiones del reporte. Las conclusiones fue sí, México dice sí, hagamos un sandbox regulatorio, pero no solo un sandbox regulatorio para inteligencia artificial, sino para cualquier tecnología y en cualquier sector. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces vamos a tener que pasar sobre un proceso de coordinación institucional entre todos los reguladores, como en este caso, la belleza y uno de los éxitos de este proyecto fue lograr tener sentados en la mesa a los reguladores que tienen de alguna u otra forma esta competencia en el sector tecnológico, entre ellos el Senado, el ACOFESE, el IFT, el INAI, para poder de manera coordinada establecer o ver cuál es ese proceso para establecer un sandbox regulatorio en aquellos nuevos modelos de negocio que implementen o que necesiten o que implementen más bien un sistema de inteligencia artificial. Entonces, de los resultados de este proyecto también se identifica la necesidad de establecer un espacio de coordinación regulatoria para identificar esta colaboración entre reguladores, una especie de reguladores en el componente digital de manera periférica que sirvan de apoyo o de ayuda o que trabajen en colaboración con los reguladores sectoriales específicos. Es decir, los nuevos emprendimientos o los emprendimientos que utilicen sistemas de inteligencia artificial, ya sea en el sector financiero o en el sector educación, tendrán al regulador en el sector financiero con el apoyo de este espacio de coordinación regulatoria que implica al regulador en materia de competencia, de datos, de telecomunicaciones. También habrá lo mismo, estos reguladores periféricos en apoyo al regulador en materia de educación, de energía, de salud. Entonces, lo que se identifica es que la necesidad de establecer este espacio de coordinación regulatoria para poder afrontar las necesidades en materia normativa y regulatoria que tenemos que diseñar de manera innovadora ahora también, que la nueva tecnología se vuelve cada vez más compleja y que es imposible que un solo organismo regulador pueda ejecutar una regulación única para evitar entonces una normativa de manera pues que no contemple cuáles son las necesidades específicas en un contexto amplio. Eh, con esto entonces se identifica hacer un planteamiento regulador coherente con experiencia colectiva, en donde siempre en este modelo de regulación de sandbox regulatorio participe la industria privada, la sociedad civil, la academia, en colaboración con con los reguladores per se este espacio de coordinación regulatoria esté formado por un componente multiactor, también incluyendo un componente de cooperación internacional para proveer al regulador con un panorama más coherente y eficaz con el resto del entorno global. Se concluye que es una herramienta para regular de manera flexible, sin inhibir la innovación. Como ya lo mencioné, sí, un sandbox regulatorio para cualquier tecnología, no solo para inteligencia artificial, sino para cualquier tecnología y en cualquier sector. Promueve la innovación tecnológica responsable, protegiendo los derechos de los ciudadanos y está alineado a las recomendaciones globales que se están ejecutando en materia de eh, incluir procesos éticos en el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial. Y con esto quiero concluir un poco, esto fue el proyecto de sandbox regulatorio, con esto se hace un llamado a la acción para que esta figura o este mecanismo se implemente, no en este proceso de colaboración internacional que creo que es muy importante para señalar que los países no tienen que comenzar desde cero. Hay muchos países que ya tienen una experiencia avanzada o organizaciones, think tank, organizaciones de sociedad civil o académicas que pueden apoyar en el proceso de implementación de un sandbox regulatorio para evitar que los reguladores o los gobiernos, en este caso en México, eh, tengan limitantes en cómo implementar ambos regulatorios y que puedan estar sirviendo de una serie de barrera regulatoria para poder desahogar cuál es este desarrollo de normativas en materia de nuevas tecnologías.
Existe, por ejemplo, el Global Sandbox Forum, que es este espacio de colaboración y de intercambio de experiencia y buenas prácticas para identificar qué es lo que ha sucedido en otros países cuando implementan un sandbox regulatorio y cuáles son los resultados o las experiencias que podrían compartirse con otros países. En este caso, conversábamos con México, pero lo que yo quiero destacar es que no los países como México en Latinoamérica, que estamos apenas empezando en la implementación de estas herramientas, no tenemos que empezar de cero. Hay muchísimo trabajo, hay muchísima gente que ya ha trabajado estos procesos y de los que podemos aprender. Con esto quiero cerrar mi colaboración. Aquí les dejo el código QR para que puedan descargar el reporte si lo necesitan y mis datos de contacto por si tienen alguna inquietud o pregunta o simplemente si quieren otorgarme algún comentario. Esto es un proceso que está en desarrollo. La tecnología, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, es un proceso de constante desarrollo y las nuevas ideas, opciones, comentarios siempre son muy útiles. Así es que yo les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes, cualquier duda me encantaría conversar con ustedes. Por favor, manténganse en contacto. Muchísimas gracias.